Hola, ¿qué tal? Soy Patricia y aquí estoy con ustedes compartiendo algunas experiencias paranormales. Bueno, pues voy a empezar contándoles un poquito de cosas que yo creo que a varios nos han pasado esta situación, ¿no? De pronto, cuando uno está acostado muy a gusto, estás dormido y de pronto sientes que se hunde la cama de un lado tuyo y entonces tú volteas y ves que no hay nadie, pero ves el hoyo ahí. Y entonces tú dices, ¡wow! ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Y entonces simplemente me volteo, ¿no? Sin más. Después, cuando me vuelve a pasar una segunda o tercera vez, ya nada más le digo, ¡ay, deja de molestar! Y me volteaba. Se me acabó el ay, nanita, sí, porque ya me había pasado varias veces y ya perdí el susto, ¿no? Casi le pegas una regañada, ya, ¿no? Déjate de cosas. Ok, otra experiencia es que ustedes también la conocen, a lo que le llaman el muertito, ¿no? Que se te sube el muerto. Ándale, que se te sube el muerto. Entonces yo estaba de pronto acostada y ya estaba dormida y no me podía mover. Y no me podía mover y dije, ¿y esto de dónde es? Y abro mis ojos y soy consciente de que no me podía mover. Y entonces dije, ¿qué hago? Y simplemente le dije, te vas. Y se quitó. ¡Órale! Fue lo que se me vino a la mente, ¿no? Y realmente eso fue bien chistoso porque yo lo había escuchado mucho, pero no lo había vivido. Y esta parte me emocionó incluso después haberla experimentado porque ya la había escuchado tanto que dije, bueno, a mí no me ha pasado eso del muertito. ¿Qué edad tenías en ese entonces? No, eso fue reciente, hace como unos 6 meses del muertito, ¿no? Caray, entonces, sí, ya lo había escuchado mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero ya estabas preparada para enfrentarte a esos espíritus chocarreros, sí, ¿no? Sí, definitivamente sí. Órale. Bueno, otra experiencia que también me llamó mucho la atención es que yo estaba en mi recámara y de pronto me siento y porque escuchaba ruidos. Y cuando estaba escuchando los ruidos, dije yo, ¿de dónde vienen los ruidos? Y al sentarme en mi cama, puse mis pies en el piso y entonces me di cuenta que era en el tocador y el tocador yo lo tenía de frente y ahí tenía un lápiz que había dejado en la noche. Y de pronto el lapicito empieza a rodar despacito, 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 despacito. Se cae al piso y sigue rodando hacia mí el lapicito hasta que llega a mi pie y ahí topa. Entonces me agacho y agarro el lápiz y lo vuelvo a poner en el tocador y vuelve a pasar lo mismo. Se vuelve a caer el lapicito y empieza a rodar. Y le dije, bueno, no sé quién eres o qué quieres, pero vuelvo a poner el lapicito y ya me acosté, ¿no? Pero esa experiencia sí me pasó hace ya muchos años, hace unos 10 años, más o menos. Oye, pero me sorprende la sangre fría que eres tú ante esos fenómenos. La verdad que sí. Y te me pones en paz. Hasta regañado salen, ¿no? Sí, mira, hay algo que viene de ahí, te lo voy a platicar. Cuando yo era niña, mis hermanas eran muy miedosas. Somos 4 hermanas y somos las más chicas, ¿no? De 12 hermanos, pero las 4 últimas somos de 12. Las 4 últimas somos las más chicas. Y era la que nos llevábamos. Y de pronto, por cualquier cosa, ellas estaban muy temerosas. Y yo era la que las calmaba y les decía, tranquila, no pasa nada. Y yo incluso les decía, mira, se me van. Y les tronaba los deditos. Pero yo no sabía ni por qué lo hacía ni nada, simplemente me sentía cómoda al sentir que ellas se calmaban, pero yo no era temerosa. Y así viví muchas experiencias en la vida de niña y yo no sentía el miedo, el temor, no conocía lo que era eso. Siempre me sentía que había algo cerca de mí que me protegía, siempre lo sentía. Sí. Y aparte de tu autoconfianza, es que seguramente por generación ellas ya les habían platicado muchas historias de terror, entonces entraban en ese juego de sentir miedo y la mano peluda y esto y lo otro, ¿no? Supongo que sí. Y como tú no tenías referencias, a ti no te importaba, ¿no? O sea, exacto. Total. Oye, entonces lo que nos estás diciendo es que estás demostrando que tienes mucha confianza. Sí. Entonces eso quiere decir que ya has experimentado desde chiquita muchas cosas. Sí.
Cuéntanos desde tu infancia, si se pudiera como en un orden cronológico, de los más chiquita que recuerdas. ¿Qué edad tenías? ¿Con quién estabas? ¿En dónde? Ok. Pues contexto. Yo siempre he recordado mucho de mi niñez desde atrás. No sé si llamarlo buena memoria o no lo sé. Y a pesar de que entiendo de estas cosas, pues simplemente lo he vivido. Cuando yo tenía 3 años y unos meses, yo me llevaba mucho, cuando llegaba papá, por ejemplo, él manejaba camiones urbanos. Entonces, cuando él se estacionaba en el carro, en el camión afuera de casa, yo salía corriendo y me subía como podía a los escalones y él no se bajaba. Él esperaba que yo me subiera, ¿no? Se quedaba sentado riéndose y esperaba, porque ya sabía que yo lo iba a lograr. Ajá. Y me subía, y entonces solo le sonreía y me iba a gatas por debajo de los asientos. Y entonces ahí buscaba moneditas. Y siempre encontraba una monedita. Ajá. Siempre. Y entonces yo bajaba muy contenta y ya mi papá me agarraba y me hacía juego y me sentaba en su muslo y era una situación para mí muy importante, ¿sí? Y recuerdo muy bien cuando él falleció. Recuerdo muy bien que lo veía, pero pues no podía, yo lo veía, pero no podía tocarlo, pues simplemente lo veía y así como lo veía se desaparecía. Entonces yo empecé a extrañar a papá, yo quería saber dónde estaba papá y nadie me decía esa situación, pero yo lo veía una vez que él había desencarnado. ¿Y él cuando lo veías te decía algo? No, solo me sonreía, siempre me ha sonreído. Pero a veces una sonrisa dice todo. Sí, es correcto. Su niña hermosa, preciosa. Sí, así es. Era para mí. Yo siempre sentí que tuvimos un lazo muy fuerte, él y yo. Yeah. Siempre. Y bueno, otra experiencia que tuve, yo tenía a los 14 años, estaba meditando y de pronto veo la imagen a lo que le llaman aquí a la Virgen María, pero la veía tan real, tan real y tan bonita, que yo simplemente me le quedé viendo y le veía los ojos y estiré mi mano y la toqué con el dedo índice. Y en cuanto la toqué, ¡fum!, se transformó en el... Era una cosa tremenda. ¿En dónde la tocaste? En la frente. En la frente, ok. Y nomás la toqué y ¡fum!, se empezó la transformación. Y ahí me di cuenta, pues, que... Pero ¿en qué se transformó? En un ser. ¿En un ser cómo? ¿De qué tipo? Descríbelo. Era un ser tipo dragón. Órale. Pero muy oscuro, y era muy grande. ¿Ojos rojos? Sí, ojos rojos. Y simplemente fue todo lo que vi y ya se desapareció. Incluso se acercó a mí así y ¡fum!, se desapareció de una. Pero ni siquiera en ese momento yo sentí miedo, era como si yo ya, no sé cómo explicarlo, como si yo ya conociera eso, ¿no? Ese ambiente, esas cosas. Sí, nada más me sorprendió cuando se me acercó aquí, pero hasta ahí. Oye, lo que me extraña es que a tan corta edad ya estuviera haciendo meditaciones. ¿Quién te dijo eso? Que tenías No, eso? nadie. Es que yo en aquel entonces, mi familia pues es de mucha religión, ¿no? Y entonces yo me incorporé a un grupo de jóvenes porque yo quería hacer algo. Me invitó una amiga y íbamos a grupo de jóvenes en la iglesia, ¿no? Y entonces me escogieron para que yo diera temas y que fuera líder ahí en el grupo. Y entonces ahí empecé yo con el rollo de las meditaciones porque... Ya valió. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que no había congruencia con lo que yo estaba viviendo y lo que estaba ahí practicando. Pero fíjate, ¿no? Pero acabas de dar en el clavo. ¿De dónde te trajiste ese chamuquito? Pues de la misma iglesia seguramente, pues tu sistema de creencias. Pero sabes que ahorita que comentaste eso de la Virgen María, ya ves que existe
el de la Virgen María, el que conocemos todos, del Ayate y de Juan Diego y todo eso, que se ve el cuerpo de ella y a su vez rayos de luz que salen por los lados. Dorados. Sí, sí. Rayos. Una vez, yo teniendo como 15 años, estaba en la sala de mi casa y estaba leyendo un libro, no recuerdo qué libro estaba leyendo. Puede que tenía hasta menos edad. Y en eso yo sabía que mi hermano había hecho el servicio militar. Y él venía bien contento porque ya era como su último día, ¿no? Entonces abrió la puerta de la casa, ya eran como las 8 de la noche, estaba oscuro, y yo vi como él se veía tan luminoso, así como se ve la Virgen María, alrededor de él un aura gigantesca, azul, brillante, esos rayos. Órale. Por eso cuando veo la imagen de la Virgen María, pues sí, digo sí, o sea, sí. Sí, sí. No, sí. Sí. Pero ese era un camuflaje, ¿no? Era un camuflaje, está muy claro ahí, ¿no? En el caso de ellos, él irradiaba tanta luz, así era hermoso, se veía una sonrisota, hasta los ojos se le veían luminosos. Sí. Increíble. Okay. Bueno, otra experiencia que les puedo compartir es que también en una de mis meditaciones, pues también he visto cosas bonitas. Por ejemplo, yo estaba meditando y veo que de la nada sale un lapicito, pero yo tenía los ojos abiertos porque puedo meditar con ojos abiertos u ojos cerrados. Así me acostumbré de ambas formas. Y esa meditación estaba yo con los ojos abiertos. Y entonces sale un lapicito de luz de la nada, así, flotando, y empieza a dibujar un rostro, y ya que lo termina de dibujar, era un lobo. Un lobo, pero era toda la forma del rostro, pero era de pura luz. Entonces me pareció tan tierno, porque ahí sí sentí la energía, era una energía real y era una energía bonita, ¿no? Entonces me pareció incluso hasta compasivo, ¿no? Y le dije, yo voy a jugar con él. Y entonces yo hice mi cabeza hacia un lado, hacia un costado, y él también la hizo hacia un costado. Y después la hice hacia el otro costado y él también. Y entonces estaba comunicando conmigo de esa manera. Y bueno, esa fue una experiencia muy bonita, y ahí se quedó un rato enfrente mío y se desapareció, se desvaneció. ¿Y el lápiz ese era sólido? O, no, era de luz. De luz, ok. O sea, tanto el lapicito como lo que dibujó el lobo, todo era totalmente de luz. Órale. Y descríbenos cómo era el lápiz, ¿era una línea o era...? Era una línea vertical. ¿De qué color? ¿Blanca? Sí, era luz blanca, todo era luz blanca, ok. Totalmente. Okay. Bueno, la otra experiencia que les puedo compartir es que... por ejemplo, yo estaba en un supermercado, yo tenía como unos 19 años, estaba de compras y de pronto escuchaba así que decían, Pati. Y yo volteaba, ay, nanita. y Pati volteaba para el otro lado y no había nadie, ¿no? Entonces estaba escuchando, pero pues no veía a nadie, pero me estaban hablando y decían mi nombre. Dije, bueno, si están diciendo mi nombre es que sí es alguien que quiere hablar conmigo, porque pues se sabe mi nombre, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Esa fue una experiencia rápida, pero que pues también la viví. Otra experiencia es que yo iba con una hermana en el auto, ella iba manejando, yo iba de copiloto, y íbamos por un crucero, y al llegar al crucero no había semáforos, pero nosotros íbamos por el carril de la preferencia, y del costado que no traían la preferencia yo vi en mi mente que venía un carro a toda velocidad. Bueno, era una camioneta, y la vi clarito, la camioneta era negra y era grande, y venía a toda velocidad. Entonces yo le digo a mi hermana, ¡frena! Y mi hermana frenó de una porque la asusté, y ¡fum! Pasó la camioneta, incluso hasta nos rozó el frente del carro, la defensa, pero no, hasta ahí, ¿no? Y se fue la camioneta. Pero yo vi, fue una premonición. Si yo no hubiese hecho eso, el impacto iba a ser del lado mío. Entonces pude prevenir el accidente. Esa fue una de las premoniciones que he vivido.
y que gracias a esa habilidad pues me pude salvar. Sí. Estoy aquí contándoles el ay, nanita. Sí. ¿Y eso cómo ha sucedido, no? Sí. Yo tengo una anécdota también de esa, pero no la voy a contar ahorita, en otro momento, ¿no? Porque yo sé que tú traes más historias que contar. Ok, bien. Pues gracias. Otra premonición que viví es que cuando íbamos al cine, mis hermanas siempre se han reído mucho de mí porque siempre han dicho que estoy medio loquilla, porque todo esto que yo vivo ellas no lo viven, pues, y no lo entienden, pero ellas le llaman así, ¿no? Entonces de pronto estábamos viendo una película y yo les decía, ay no, mira, va a pasar esto y esto otro, y ellos decían, Pati, es estreno, ¿lo entiendes bien? Estreno. Y yo me le quedaba viendo y le dije, oh, pues vas a ver, ahorita va a pasar. Y pasaba y se me quedaban viendo todas, ¿no? Ya no te querían llevar al cine, ¿no? Ya, quédate en la casa mejor. Y ellas eran las que decían, ay, nanita. Pati, no veas Cuevana antes de venir. No veas la película pirata antes de venir al cine. Haz de cuenta. Pero sí, me tocaba vivirlo y para mí era, pues yo les decía, es que ya vi esta película, yo les decía así, ¿no? Pero pues ya sabía lo que iba a pasar. Uh-huh. Con otra experiencia parecida, estábamos en un taller literario y una de las compañeras me estaba platicando de un viaje que había hecho ella. Y entonces me dice, y fíjate que cuando fuimos y se quedó, y yo le digo, a San Luis Río Colorado. Y ella me dice, ¿y cómo sabes? Sí, tú no lo he dicho. Y yo le dije, no, se me ocurrió. ¿A poco sí es así? Y yo ahí sí me hacía la loca, ¿no? Pero es que yo leí lo que ella iba a decir, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que era otra premonición. Y bueno, eso fue pues algo espontáneo, y cuando ya me di cuenta que la gente se sorprendía mucho, entonces empecé como y pensar mucho antes de decir las cosas, porque la gente no lo entendía y pues simplemente... O sea que ahí te diste cuenta que eras diferente a los demás. Sí, y siempre lo he dicho, que a mí me gusta ser diferente. Oye, ¿y eso pasaba antes o continúa pasando? Continúa pasando. Ah, órale. Sí, siempre lo he estado viviendo eso. Porque también es muy común de que a medida que va pasando el tiempo, esas cosas se las empiezas a olvidar o no necesitar, o eres menos sensible. No, siguen pasando. Por ejemplo, estoy haciendo X tarea o X... cualquier actividad. Sí, cualquier actividad, y se me viene de pronto algo y pasa. ¿no? Okay. Y pasa, ya sea de que sé que me va a llegar un WhatsApp, una persona, que me va a hablar alguien, que me van a cambiar algo, etcétera. Ok. Sí, pero son cortos. Sí, son pequeños flashes. Son pequeños flashes, exacto. Y bueno, otra experiencia que tuve, pues las naves. Yo simplemente volteaba hacia el cielo y yo veía que las estrellas se movían y yo decía, ¿será una estrella o no será una estrella? Y siempre tuve esa duda. Y después de muchos años que estuve con unos amigos, entonces me di cuenta de que sí eran naves, ¿no? Porque incluso yo veía hasta que flashaban. Y cuando flashaban decía, ¿por qué flashean, cuando yo estoy viéndolas? Y entonces empecé a cuestionarme si era casualidad o no. Y después empecé a prestar más atención y me daba cuenta que unas flashaban y otras no. Y entonces entendí, no sé si esté mal, pero yo dije, se están comunicando conmigo, me están saludando, cuando flashean, no lo sé, ¿no? En clave Morse. pero tú lo sientes, como que haces contacto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, uno siente eso, ¿no? ¿A ti no te ha pasado nada así, Eduardo? Mira, me estaba acordando, porque sí, no, de que me han pasado, pero me acordé de otra situación más chusca, de que tengo un amigo, se llama Miguel, pero no voy a decir hasta ahí, ¿no? Sí. Y él siempre había dicho, yo como he querido ver eso, ver naves, de lo que sea, ¿no? Sí. Porque él cree que esas cosas no existen, pero le gustaría experimentarlas. Y un día me marca a mi casa. Ya eran como las 10 de la noche. Y yo estaba en el porche, viendo hacia la calle.
oye, ¿cómo estás? Que ocupo esto, a ver si me puedes echar la mano acá y allá. Contéstame. Perdón, es que estoy viendo Akira. Voltea para arriba, sale a la calle y ahí se está moviendo una estrella. ¿Cómo, Cira? Una estrella de las que tú ves ahí, que están siempre estáticas en el cielo, de repente se empezó a mover y pum, se estacionó a otro punto. No inventes, dice, como a mí no me toca ver nada de eso. Pues es que sí, quizás sí las ves, pero no las ves que se mueven, porque están estáticas, se camuflajean así también. Sí. Fíjate. Sí, es bien interesante, porque pues el verlas mover, dices, wow, qué padre, ¿no? Poder verlas. Y entonces yo agarré como una rutina de levantarme a las 4 de la mañana y a esa hora es muy fácil verlas, es más fácil ver que se mueven. Y lo más curioso, o por lo menos para mí interesante, es que van caminando y ¡fum!, se desaparecen. Esa es otra también. O sea, entran como una especie de portal porque se desaparece así de la nada. Entonces digo yo, no creo que se apague porque no se ve como que se apaga, simplemente se desvanece de una así, ¿no? Entonces, pues ahí se apaga súbitamente. Ok. Sí, es posible. Sí. Ok. Bueno, y otra experiencia con nave es que estábamos con un grupo éramos un grupo que estábamos viviendo un momento interesante en una playa, y entonces yo les dije que si querían ver una nave y estaban dispuestos a levantarse a las 4 de la mañana, pues que los podíamos ir a la playa a verla, ¿no? Claro, dijeron todos, y a las 4 todo mundo de pie. Con el morbo, con ¿no? El morbo. Hay que ver. A ver si es cierto, ¿no? Y luego querían comprobar si estaba loca, yo creo. Y luego de pronto salimos todos, nos fuimos a la playa, cada quien agarró su lugar, y les dije, miren, vamos viendo diferentes puntos, unos para allá, otros para acá, otros para allá, y el primero que vea, pues nos volteamos todos, que avise. Y entonces estábamos todos ahí, y de pronto grita una, allá está allá viene una, y todos nos volteamos para donde estaba ella. Pero esta fue la primera vez que me toca diferente, la vi a menos altura. No estaba tan alta como se ve regularmente la estrella, estaba más baja y pasó de manera vertical de lado a lado enfrente de nosotros. Horizontal, despacito, o sea que se dio el lujo de que la observáramos. Despacito, y todos siguiéndola, wow, con la boca abierta todos, ¿no? Era una nave muy vanidosa. Sí, exactamente, y les dije que aquí íbamos a vivir la experiencia, pero es que todos querían vivirla, queríamos vivirla. Y yo creo que eso lo hizo más interesante, ¿no? Que esa nave se volviera vanidosa, como dices tú. Era la nave del amor. Ándale. Y bueno, pues fue muy bonita esa experiencia. Otra experiencia fue que yo me subí a un camión, era la época de estudiante, en el centro. ¿Qué fecha era? ¿Año? No recuerdo. Pero pues yo estaba en... ¿Los 80s? 90s. Sí, más o menos, el 80s. Yeah. Y bueno, me subí al camión y ya ven que los camiones tienen 2 butacas a cada costado, ¿no? 2 asientos. Y está del lado del chofer y del lado del copiloto. Entonces yo me senté en el primer asiento del lado del copiloto, me quedaba el chofer acá, ¿no? Al lado del pasillo. Es correcto, al lado del pasillo. Y en eso que se suben de esos niños que venden dulces. Y a mí me gustan mucho las pepitorias, ¿no? Y dice, pepitorias. Y le dije, dame 2. Y yo no supe por qué le pedí 2, pero yo le pedí 2. Y entonces me estaba abriendo la mía y de pronto se sube un viejecito, apenas si podía subir. Y yo me hago al lado de la ventanilla y le hago así en la butaca y él se sienta y le ofrezco la pepitoria, ¿no? Y se la puse en su muslo y le digo, es para usted. Y él voltea y me sonríe. Y empezó a marchar el camión y me empezó a hacer preguntas, pero preguntas de mi familia, ¿no? Y pues yo no le encontraba nada de malo porque en aquel entonces yo no vivía la parte, como les digo, ni del miedo, ni había tanto pánico como ahora, ¿no? Que hay muchas cosas que no digas mucho y todo.
Y le empecé a contestar, ¿y cuántos son de la familia? Y 12, mira, es una familia numerosa, debes de estar viviendo experiencias maravillosas. Y me empezó a decir, y el discurso de él yo lo sentía muy sabio, ¿no? O sea, un viejito muy centrado para ser un viejecito tan humilde, lo veía como pensante y que sabía lo que estábamos hablando. Y de pronto, ya para bajarme, le dije, ¿sabe qué? Ya me voy a bajar. Fue un gusto haber estado platicando con usted. Y me dice, bueno, antes de que te bajes, quiero decirte que tienes un mensaje. Y yo volteo y le digo, ¿mensaje? ¿Sí? ¿De quién? Y me hace con el dedo pulgar hacia arriba. Y entonces yo le sonrío y le digo, ¿y qué me quieren decir? Que dentro de unos años, no me dijo cuántos, simplemente dijo dentro de varios años, vas a vivir cosas grandes. Y yo, bueno, y pues ya me tenía que bajar, entonces simplemente le dije gracias y bye, y me bajé. Y después que me bajé dije, ¿por qué me bajé? Hubiera seguido con él platicando, pues para seguir con la chorcha y el mitote, ¿no? Pues no, pues me bajé, la regué ahí. Entonces lo que hice, me crucé la calle y dije, voy a esperar que vuelva de regreso a ver si el viejito todavía o se bajó, ¿no? Y no, pues resulta que el viejito ya se había bajado, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra, porque me llamó la atención del por qué se presentó así y me estaba dando un mensaje y me señalaba el dedo pulgar hacia arriba, un viejito que no me conocía, y lo sentía honesto, sentía que era realmente un mensaje. Te proyectaba esa confianza, sí, te la inspiraba. Es correcto. Fíjate que hablando de ese tema, a mí una vez también me pasó algo muy, muy, muy similar. Una vez estaba manejando, y para ponerles un poquito de contexto, cuando pues, ya tienes ciertos años viviendo en una casa, pues eres consciente de tus vecinos, de si tienes ahí restaurantes, si tienes la tiendita de la esquina, un expendio, un Oxxo, eres más o menos consciente de las personas que giran en tu entorno, ¿no? Más o menos ves a las personas que están ahí. Y una vez iba manejando y vi a una persona, un viejito también, que nunca lo había visto yo. Y dije, ay, qué raro, que es muy raro. Bueno, a mí me parecía raro que entre semana eran las 1 de la tarde, 2. Ves una persona que nunca habías visto. Dices, bueno, te llama la atención. Y en eso me la quedé viendo también, me sonrió, me vio los ojos y me hizo con el dedo índice apuntando hacia arriba. Mira. Y se fue. Y ya. Okay. Se me hace que era el mismo viejito. No era el mismo viejito. Capaz y sí. Y nos estaba jugando a los dos. Una broma. No, se me hace que ya le habían mochado el pulgar. Ok. Bueno, vamos a seguir contando estas experiencias aquí. Oye, Pati. Mande. Y una pregunta, si te lo volvieras a encontrar, ¿qué le preguntarías? ¿Lo reconocerías? Yo creo que sí. Sí lo reconocería, pero sencillamente no tendría nada que preguntarle, más bien le agradecería el haber tenido esa experiencia con él, ¿no? Porque la experiencia ya la viví. Y él hizo lo que tenía que hacer, él venía a dar ese mensaje y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sin más rodeos. Exacto, y capaz que la siguiente vez ya no va a ser un viejito, va a ser una viejita. Ándale. Bueno, otra experiencia que viví, vi un orbe naranja. Yo iba en un carro y el que iba conduciendo era un amigo, íbamos 4 y él estaba, de pronto lo vi aquí a un lado de su hombro. Aquí estaba un orbe naranja tan bonito, pero era de pura luz, muy bonito. ¿Cuánto medía? Pues era como el tamaño de una toronja. Okay. Algunos 15 centímetros. Más o menos. Sí, ¿verdad? sí, porque se le veía aquí grande el orbe. Incluso yo les dije, ¿ya vieron lo que está ahí? Y todos pues flipando porque no veían nada, pues. Y yo lo seguía viendo y le dije, ahí está, en el hombro. Y pues no, ellos no lo veían. No lo veían. Pero era muy bonito y ahí estuvo un rato y se desapareció igual.
Ujú. Aunque me queda la duda si habrá sido un orbe o sería otra cosa. Porque ya ves que los orbes hasta se pueden grabar en video y se ven a simple vista, pues. ¿No habrá sido otra cosa aparte de un orbe? Buena pregunta. No lo sé. Simplemente... O sea, que haya sido un ser espiritual, vaya. Ok, no, pues no lo sé. Yo simplemente lo vi en forma de esfera y era muy bonito el color, como muy dices luminoso. tú, naranja, ¿no? Un naranja bonito, brillante, muy bonito. Muy bonito. Era el espíritu de las naranjas y las torres. Ándale. Ok, bueno. Y otra experiencia, yo estaba en una conferencia de marketing. Era de estas franquicias. Me invitaron a esa conferencia. ¿En dónde fue esa conferencia? En el Hotel Ejecutivo, antes le llamaban Ejecutivo, creo que ahora ya le cambió el nombre. Aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán. Sí, eso ya se cambió a la franquicia, a una Exacto, franquicia. pero fue ahí donde daban las conferencias, en uno de los salones de ahí. Y estábamos escuchando a la persona, era una persona empresaria, pero lo que él invitaba a las personas era a comprar los productos que tú usas en casa, desde detergentes, para la limpieza, para maquillaje, de todo lo que en una casa se consume, y por consumir tú ganabas, ¿no? Porque se te acumulaban puntos. Ya. Y entonces era un empresario que venía desde Estados Unidos a eso y me invitaron pues a participar en eso si yo quería entrar. Y de pronto vi que estaba sude y sude, pero a chorros, y no estaba haciendo nada de calor. Y yo dije, este señor se está sintiendo mal, ¿no? Algo está viviendo físicamente, ¿no? Y entonces sudaba y de pronto alguien fue y le empezó a dar agua por atrás y yo dije, sí, definitivamente, ¿no? Pero él seguía y no paraba. Nunca mostró que se sintiera mal, simplemente soportaba. Y entonces de pronto que veo que estaba como en el punto clímax en el que ya iba a desvanecerse, tenían proyector a un lado para que alcanzara a ver a todos los ángulos, ¿no? Él se veía en la imagen de él. Y entonces volteo hacia el proyector y estaba la imagen de Yeshua ahí. Entonces Jesucristo, ¿no? Jesucristo para los que no Jesucristo, tienen exactamente. Y entonces le digo al de al lado, le pego así con el codo y le digo, ¿ves lo que yo veo? Y me dice, se rasca la cabeza así con el dedo, ¿no? Y me dice, ¿avión? Porque se llamaba Aviol el tipo, ¿no? Y le digo yo, sí, Aviol, pero hay algo más, ¿no lo ves? No. Y me dice, ahorita vengo. Y fue de chismoso a decirle a todos, a varios que vinieran de los conocidos, a ver si veían. Y resulta que nadie veía nada, pero creyeron en mí, porque después cuando terminó la conferencia me dijeron, ven Pati, ven, queremos hablar contigo. Y me llevaron allá, me aislaron y me dicen, quiere hablar Aviol contigo. Y resulta que el tipo, él decía, era cristiano, y decía que querían impedir que él diera esa conferencia y que él no lo permitió, ¿no? Según la creencia de él. Pero realmente en ese punto pues apareció esa imagen ahí en el proyector, ¿no? Ya. Pues por los síntomas como que se le estaba bajando la presión, ¿no? Sí, era físico. Es que estaba enfermo. Le dijeron que no podía dar la conferencia. Lo vio el médico en el hotel. Y ahí me platicaron ellos. Y él dijo que sí, claro que iba a dar la conferencia, porque él lo consideraba una oportunidad para que muchas personas se liberaran de la esclavitud, del estado mental de la carencia. Entonces, hablando de carencias. Exacto. Fíjate que una vez yo me provoqué que se me bajara la presión. Le voy a decir la tontería que hice. Okay. De repente traía acidez estomacal.
pues, ay, no se me quitaba y me tomé un omeprazol. Ok, está bien, omeprazol. Y no se me quitaba. Fui y tomé, no, ese que es el que es rosita. Pepto-Bismol. Ok. Y no se me quitaba. Fui y le di 2 cucharadas de Melox. Y no se me quitaba. Fui y agarré bicarbonato y me lo tomé y ya sentí alivio. Pero ya que me acosté, empecé a sentirme frío y a sudar frío. Y ya voy viendo mis síntomas, se me había bajado la presión. Y ahí estoy investigando en mi teléfono celular, acostado en cama, sude, así, a punto de desfallecer. Y ya vi que cómo quitarte ese problema, ¿no? Y creo que fue tomando agua con sal. Pero ¿cuál era la intención tuya de provocarte? No fue intencional. No fue intencional. Yo para que se me quitara la acidez estomacal. Okay, ya. Pero tomé tantos productos para eso que se me bajó la presión. Y ya ahí leí que sí, que si abusas de esos productos se te baja la presión. Órale. Entonces ya pude descansar. Mejor ni lo decimos porque al rato van a querer... se lo van a querer provocar. Se lo van a querer provocar. Okay. A ver, cuéntanos otra historia, Pati, que están muy buenas tus historias. Está bueno el mitote. Bueno, otra historia interesante es que cuando yo duermo, yo puedo diferenciar cuando soy consciente de lo que estoy viviendo y cuando estoy como observadora nada más. O sea, logro diferenciar una parte de la otra. Casi como sueños lúcidos. Exacto, ¿no? Entonces uno de ellos fue que yo estaba elevada y veía de arriba para abajo y entonces voltea un ser hacia arriba, era un ser de 4 patas, ¿no? Y voltea hacia arriba y tenía los ojos de almendrados negros y las orejas puntiagudas. Entonces se me queda viendo, pero se intimidó al verme, ¿no? Como que se hizo así, como cuando uno hace los hombros hacia atrás. Le dio mellito. Sí, sentí que hizo así y yo me le quedé viendo y yo no supe por qué me le fui encima. Pero me le fui encima y lo agarré del pescuezo y yo creo que por eso se intimidó, sintió que me le iba a ir encima. Pero no supe por qué me le fui encima, simplemente lo agarré del pescuezo y instintivamente. Oye, y el amigo ese, mami, se me subió el muerto. ¿Cómo era? Era un humano. Oye, ¿cómo eres malo? Oye, en ese momento el que dijo, ay, nanita, fue el ser. Pobre muchacho que estaba acostado. Y es hora de que no sé por qué lo hice, pero fue instintivo. Me le fui, yo creo que algo iba a hacer porque no me le fui encima. Okay. Otra. Ok, bueno, otra es que estaba también, es igual, ¿no? Un sueño muy lúcido y que lo viví. Yo veía que estaba en una playa, pero ya ven que en algunas playas hay cuevas, ¿no? Y entonces yo veía la cueva y me acerqué a la cueva y cuando me acerco veo a un ser con piel rojiza, ¿no? Era una mujer, ahí ella pude ver que era una mujer, estaba muy guapa, estaba muy buenota, como dicen ustedes, tenía un cuerpo muy bonito, y traía una ropa de ese tipo que se adhiere a todo el cuerpo y pues lucía más su cuerpo, ¿no? Era como un material que pues no conocemos aquí. Sí. ¿No? Como látex. Un mono, ¿no? Sí, se ha adherido totalmente. De una pieza. De una pieza, exactamente. Y traía un cinturón así negro. ¿No tomaste foto? No le tomé foto, pero aquí la tengo en mi mente grabada, por eso se las estoy diciendo real, en tiempo y forma. Gracias, esas sí son las amigas. Qué bueno, esas chicas a la otra que nos cuenten una historia, por favor. Ok, vale. Y bueno, entonces ella cuando me ve,
voltea y se me queda viendo y tenía también los ojos almendrados, pero estos no eran oscuros, eran de un color como tipo cafecitos, así. ¿Y los ojos eran tamaños como de los seres humanos o más grandes, más pequeños? No eran ni tan grandes ni tan chiquitos como los seres humanos, medianones, ¿no? Y no tenía pelo, era una cabeza como ni redonda como la nuestra, era entre cuadrada y redonda, ¿no? Era medio rara, medio extraña. Y simplemente volteó y se me quedó viendo y se metió a la cueva, ¿no? Y listo. Fue todo lo que no platiqué con ella. Qué interesante eso, ¿no? Otro tipo de comunicación que tienen muchas entidades, ¿no? Algunos se presentan en sueños lúcidos, lo que está diciendo. Algunos se presentan o dan mensajes a través de, ¿cómo se llama? Telepatía. Telepáticamente. Otros se presentan físicamente. Yo creo que eso depende de cada uno, de la capacidad que tiene, ¿no? Y de lo que pueda soportar. Porque hay gente que podrá soportar más verlos en sueños. Hay gente que dice, no, a mí en sueños. O yo sí prefiero verte. No, yo mejor así, de lejitos y con imágenes. O sea, con esto quiero decir que la comunicación existe de diferentes maneras y lo importante es el mensaje, ¿no? Hay gente que hasta cierra los ojos y los dibuja. Okay. Sí, de hecho a mí no me da por dibujarlos, fíjate, pero se me queda bien grabada la imagen y ya no lo olvido. Sí. La tengo bien grabada. De repente se me ocurría que también fueran tus desdoblamientos y en el astral viajas a algún punto del universo donde hay alguna conexión con... Sí me pasó por la cabeza, sí me pasó, pero no creo. Hasta ahí me quedé. No creo, en esa historia no creo que haya sido un desdoblamiento. En la de la playa. Porque probablemente si hubiera sido un desdoblamiento yo hubiera dicho, sentí como si fuera yo. Exacto. No, que tú salgas en astral y visitas a alguien. Eso sí. A eso es lo que me refiero. Sí. No de que se proyecte a sí misma. No, eso sí, eso obviamente creo. Es diferente. Sí, exactamente, porque el desdoblamiento yo lo entiendo como lo dijiste tú, ¿no? Que es cuando tú mismo te desdoblas. Pero pues es más, yo cuando te dije sí lo he pensado, era lo que tú te referías. Sí, un viaje en astral. Viaje en astral. ¿Tú, Lalo, nos puedes contar alguna historia que hayas tenido en sueños? Bueno, sueños lúcidos, ¿no? Los sueños, esos sueños que sueñas que van arriba de un tiranosaurio rex y pelas con un Power Ranger, eso no cuenta. ¿Tú? Mira, sí he tenido muchas, pero como yo estoy viendo que Pati tiene un arsenal ahí de historias, mejor no me gustaría interrumpir. En otro momento las cuento. Sí, están tan chidas. A ver, vamos por la número 350. Se volaron. No, ya quedan pocas, pero otra experiencia fue que también estaba en meditación y me vi en un lugar como si fuera una selva, ¿no? Pero era no una selva como las que conocemos aquí, era un tipo, como un lugar donde había vegetación, pero veía todo más grande. Las dimensiones eran más grandes de las que conocemos, ¿no? Y yo simplemente caminaba por el lugar y de pronto por allá veo una manada de leones, pero grandes, así como lo muestran en la caricatura de Narnia, que son muy grandes los leones, y me les acerco y estaban mucho más altos que yo, ¿no? Los leones, y tenían los ojos azules, pero eran blancos. ¿Y andaban en 2 o en 4 patas? No, andaban en 4 patas. Ya. Y empecé a caminar con ellos y ellos alrededor mío caminando. Y platicamos, pero eso sí no me acuerdo ni de qué platicamos. Oye, perdón, me perdí. ¿Fue en una meditación? Sí. Ah, qué chido está eso. Sí. Porque sí, o sea, hablando de moverte en el astral, como que fuiste a otro planeta, ¿no? O sea, en tu conciencia se fue a otro planeta y
Y son ese tipo de viajes fantásticos que están riquísimos, que hasta supongo yo... Están riquísimos. Es que te lo digo de manera literaria. Más pues. rico que el café. Ah, pues, haz de cuenta. Es como imagínome yo las historias de H.G. Wells y todo eso que te describen cosas que no se te hubieran ocurrido. Sí, sí. Viaje al centro de la Tierra, ¿recuerdan eso? ¿Cómo describe la naturaleza que hay dentro de la Tierra? Sí. O sea, y yo siento que son... O sea, que mucha de esa imaginación era a través de este tipo de imágenes. Sí, yo supongo que debieron haber tenido el material en la mente para poder plasmarlo, ¿no? Sí. Pero sí fue muy bonito, la verdad, era tan emocionante tocarlos y ver, en ningún momento ni yo sentí temor de acercarme a ellos, ni sentí que eran una amenaza para mí. ¿Recuerdas la sensación de tocarlos? Sí, era suave, era cálido. ¿Y el pelaje cómo era? Pues era suavecito. Pero era pera como pelo de gato. Sí, tal cual. Tal cual, Sí, así felino. Sí, pero finito. Ya, un poquito más fino. Así como es. peluchín. Ándale, más finito que el que tocamos aquí. Y era emocionante ver cómo yo iba en el medio y ellos caminando hacia mi alrededor junto conmigo, y yo sabía que iba platicando con ellos, pero no sabía, no recuerdo qué platiqué, ay que sí, no recuerdo, ¿no? Y otra cosa que me pasó con animales es que, bueno, con formas de animal, ¿no? Fue la parte esta de que vi hipopótamos, pero eran unos hipopótamos así de grandes como los leones, y enormes, y ahí ellos sí llevaban críos, ¿no? Llevaban chiquitos, pero eran los cachorritos, y entonces todos también en manada, junto conmigo caminando, pero también eran, no los sentía ni amenazantes, igual, ¿no? Igual los tocaba también y sonreían, o sea, yo sabía que me estaban sonriendo igual que los leones, ¿no? Y simplemente pues, caminé con ellos, fue todo, ¿no? Eso es otra experiencia que tuve. Y también en un sueño lúcido, de pronto veo que se aparece un ángel, según las creencias que tenemos aquí, del que se tiene aquí de los ángeles, que los ves con alas y grandes y rubios y de ojos de color, ¿no? Sí. Y entonces yo, a pesar de que lo veía, le pregunto, ¿quién eres? Soy un ángel. Y le dije, ¿y cómo te llamas? Y me dijo 3 veces, Azrael, Azrael, Azrael. Pues hace muchos años, ¿no? Y entonces yo me quedé con eso, de que si era o no era un ángel, porque se desapareció inmediatamente. No, ni lo toqué, ni tuve tiempo de interactuar más con él. Y listo, ¿no? Esa fue otra experiencia que viví. ¿Y cómo lo sentías a él? ¿Cómo sentías? ¿Qué sensación te daba? Pues en realidad, como en aquel entonces estaba todavía con el concepto equivocado de ángeles, pues sí me la creí, ¿no? Que pudiera ser un ángel, ¿no? Porque remontándonos al principio de cuando mencionaste a la Virgen María, que se te presentó como ese ícono. Claro. Entonces, sí, por eso. Como que son las mismas fechas, ¿no? Sí, pero fíjate que aquí, por eso lo antecedí, no tuve la oportunidad de tocarlo ni de acercarme porque se fue rápido. No dejó que lo tocara ni que me acercara, simplemente me dijo 3 veces y hola, se fue. chao, bye. Se fue, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿cuántas te quedan? Ya nomás me queda una. Ah, bueno, para terminar, o sea, okay. te voy a dar una. Ya. Y me pasó, porque ahorita que preguntaste, y para no verme muy collón, digo, voy a contar una, pues una chiquita. O sea, resulta que hicimos una meditación en un grupo grupal. En un grupo grupal, muy bien. Imagínate que hubiera sido yo solo. Entonces, ya cuando entramos en la parte más profunda, aparezco en la naturaleza, y en eso se acerca un ser al estilo como andaban
como aparecen los apóstoles en la Biblia, así, ¿no? Ya. Pero ya estaba grande. Ya viene caminando el amigo como enojado y como que ya viene este cabrón. A ver, y ven para acá, me dice, ahí voy, ¿no? Y me acerco yo también. Como que venía de esos que ya están grandes y batallan para caminar, ¿no? Ya no pueden levantar los pies así. Sí, como que no venía de buenas. O sea, imagínate un sacerdote, esos sacerdotes gorditos que ya todo les causa malestar, ¿no? ¿Y quién eres? Le pregunté yo. Soy Isaías, me dice. Ponte aquí, te voy a enseñar unos ejercicios, me dice. A ver, cierra los ojos, me dice. Ya, cierra los ojos. Ahora vas a voltear y vas a ver en 360 grados. No te muevas. Y ya con los ojos cerrados empecé a ver 360 grados, ¿no? Ahora salte de ti y mira desde arriba hacia abajo y míralos a todos. Y ya empecé a ver. Ahora vete para allá. Y haz de cuenta que me convertí en una partícula de luz. Como si yo fuera el orbe. Okay. Entonces iba recorriendo el bosque y me regresaba a mi realidad, donde estaba el grupo de meditación. Ahora salte a la calle. Entonces, increíble estuvo la experiencia. Órale. Y ya así como un sopapo en la frente, ya vete, me dijo. Luego nos vemos. Oye, te enseñó a ver de todos los ángulos, ¿no? Sí. Eso está genial. Y ya, está chao, genial. bye, me dijo, órale, pues, bye. Hay menos margen de error, Lalo. Exacto. y cuando reaccioné, me estaba riendo yo de la experiencia. Ándale. Estuvo muy, muy padre. Casi una experiencia religiosa. Okay. Bueno, pues ya la última experiencia que quiero compartir es que pues he visto también bien meditación una de mis vidas pasadas. Me vi en un túnel, largo el túnel, estaba oscuro, pero yo volteaba hacia mis pies y veía que llevaba un tipo de sandalias que no son de aquí, pues, ¿no? Y dije yo, y veía mis pies y veía que llevaba un vestido largo, o sea, pero tipo no ancho como esos pomposos, sino un vestido largo, recto. ¿Y cuántos dedos tenías en los pies? No, tenía los mismos, Lalo. 5. No, puede ser 3 o 6 o otro. No tenía, bueno, ni siquiera los conté, yo me vi los pies, pero no hubo nada raro. Exacto, no lo vi como algo raro. Ok. ¿No? Sí los veía más grandes de lo normal, ¿no? No tenías diabetes. No. O bota. No. Los veía un poquito más larguitos. Larguitos. Sí, el pie más grande, ¿no? Del que yo tengo aquí ahorita. Uh-huh. Y entonces de pronto sigo caminando y empiezo a ver un poquito más de luz en la cueva. Pues todavía no sabía qué era. Yo veía un túnel. Túnel. Y entonces cuando ya vi un poquito más de luz, ya vi pues mi vestimenta y supe que estaba en Egipto, ¿no? Por la forma como estaba vestida. Y seguí avanzando y de pronto supe que estaba dentro de una pirámide. Ok, Sí, interesante. Y hasta ahí me quedé, ¿no? Supe quién era, pero bueno, eso lo dejo en incógnita. Sí. Cha. Órale. O sea, ¿sí te diste cuenta quién eras tú en esa vida? Sí, sí supe. Sí sé. Ok, bueno. Experiencia de vidas pasadas. ¿Y cómo supiste que estabas en Egipto? Porque cuando empecé a ver más luz, vi la estructura y supe, es como si hubiese recordado, me llegó Ya lo recuerdo. me bajó. No recuerdo. Te cayó el 20 en dónde estabas. Sí, y ahí también vi el nombre, pues, sí. Ya. Sí. Interesante, muy interesante. Pues muy buena historia, ¿eh? Muy buena historia eso. Y es un tema bien interesante de debatirnos las vidas pasadas. Sí, no, también de esas tengo varias. Varias historias mitoteras. Sí. Bueno, pues si quieres despedirte del canal, ya nos vamos a tomarnos un cafecito por ahí, pasárnosla bien. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y bueno, nos vemos pronto y gracias chicos. Chao. Bueno, gracias a Chao. todos. Gracias.